Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor, perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús, no queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor, lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Oh sí, Señor, soy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Oh sí, Señor, soy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Con todo el corazón me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús, me humillo y te pido perdón. Buenos días. Bueno, hoy iniciamos con nuestra reunión de ayuno de todos los martes a las 12. Y el tema que vamos a ver hoy es 4 preguntas de Dios para tu aflicción. Y vamos a Proverbios 19, versículo 3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, una de las actitudes humanas cuando estamos enfrentando dificultades o aflicciones en la vida es reflejarla ¿qué? En los demás. Es decir, buscar culpables de mi situación. Como por ejemplo, si me despidieron de trabajo, mi jefe es injusto. Si saqué una mala nota, el maestro la tiene contra mí o me la tiene montada, como dicen otros. Si tenemos problemas en el matrimonio, mi esposo o esposa no me comprende. Y en el caso de los cristianos, generalmente cuando las cosas le están saliendo como quisiéramos, cuando estamos pasando por la aflicción, tomamos la actitud que nos muestra el versículo 3. Nos enojamos ¿qué? Contra Dios. Pero tenemos que tomar muy en cuenta la primera parte del versículo. La insensatez del hombre, ¿qué dice? Tuerce su camino. Es decir, que lo que hoy estamos viviendo
al primero que tenemos que cuestionar es a nosotros mismos, no a nuestro Dios. Y es por eso que esta mañana cada uno de nosotros nos vamos a cuestionar, nos vamos a preguntar a nosotros mismos cuál será la causa por la cual nos ha venido esta aflicción a nuestra vida. ¿Cuál es la causa por la cual nos están saliendo mal todas las cosas? Entonces respondamos cada uno de nosotros las preguntas que nos hace la palabra de Dios esta mañana. Son 4. La primera pregunta: ¿le has cumplido a Dios con tus promesas? Fíjense lo que dice Eclesiastés 5, de 4 a 6. Dice, cuando Dios hace promesas, dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de lo insensato. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. Porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya ¿qué? La obra de tus manos. Entonces, muchos pensamos que Dios olvida las promesas que le hemos hecho en el momento de aflicción, pero no es así. ¿Cuántas promesas sin cumplir tenemos con Dios? Y tenemos que notar lo que dice el versículo 6. No permita que Dios destruya ¿qué? La obra de tus manos. Sí, yo por ahí vi un testimonio de un muchacho en el distrito Almirante Colón que le dijo al líder, ore por mí porque si me pagan esa plata que me den mamonal, voy a dar una ofrenda y voy a dar diezmo. Y el líder le dijo, bueno, mijo, venga, vamos a meternos en ayuno, vamos a orar. Recuerde lo que dice en Esdras 8, creo que el versículo 23, dice que así que oramos y ayunamos y el Señor respondió a nuestra oración. Y entonces comenzaron a orar, a ayunar. Bueno, para no alargarle más, como a poquito tiempo el muchacho se perdió el distrito. Y el líder dijo, oye, yo no he visto a Álvaro por aquí, tiene ya como una semana que no viene, voy a visitarlo. Y fue a su casa. Cuando le tocó la puerta, abrió el muchacho y quedó así abismado. Y el líder le dijo, mijo, ¿qué pasa? No lo he visto por el distrito. Ay, sí, líder, yo le voy a decir la verdad. A mí me pagaron la plata en mamonada, pero líder, entienda, vea, yo tengo un negocito caído, la panadería, entonces compré el carrito ese, el Renault 6. Entonces el líder le dijo, mijo, ¿por qué se pone a hacerle promesa a Dios si no la va a cumplir? Vea lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés y le mostró el versículo. Bueno, para no alargarle más, al día siguiente salió para Turbaco a llevar un pan. Y cuando venía de bajada por la loma de Turbaco, el carro se volteó, dio una cantidad de vueltas, quedó inservible. Ahí no le pasó ni un rasguño. Y el líder le dijo, ya vio, mijo, lo que le pasa precisamente por desobediente. Entonces entender que a Dios tenemos que cumplirle lo que le prometemos. Entonces, ¿será que todo nos está saliendo mal porque Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, no te olvides lo que me prometiste? ¿Cuántas promesas vamos año con año arrastrando sin cumplirlas? Y quizás pensamos que Dios ya se olvidó de lo que le prometimos, pero no es así. Él está esperando que cumplamos ¿qué? Lo que le prometimos. ¿Cuántas veces este año en medio de la angustia dijimos al Señor, te prometo? Pero la pregunta es, ¿ya cumpliste? Por lo menos, no sé si usted recuerda cuando le prometió a Dios que tenía a su hijo gravemente enfermo, ¿qué promesa le hizo usted? ¿O te recuerda lo que le prometiste a Dios cuando estaba sin trabajo? ¿Te recuerda por lo menos lo que le prometiste a Dios si tu esposa volvía contigo? Y tenemos que cumplir los votos y promesas que hicimos cuando estábamos ¿qué? En angustia. Mire lo que dice el Salmo 66 de 3 a 14. Entraré en tu casa con holocausto. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba ¿qué? Angustiado. O sea, que hacerle una promesa a Dios es decirle que Él haga algo por algo que yo le prometo, de darle en gratitud. ¿A qué? A su respuesta. Y lo que esto quiere decir que cuando yo hago una promesa estoy obligado a cumplirla, y más si Dios ya cumplió su parte de trato. Entonces ahora, si a Dios le ha hecho promesa y no la ha cumplido, ya estás en problema. Mire lo que dice Eclesiastés 5, de 5 a 6. Dice, mejor es que no prometa y no que prometa y no cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya ¿qué? La obra de tus manos. Ahora, hacer una promesa a Dios y olvidarla, no importando el tiempo que haya pasado, esa promesa sigue vigente, tal como se habló en el día que el Señor la hizo. Mire lo que dice número 30, versículo 2. Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió ¿qué? De su boca. Entonces el texto dice
que hacer una promesa a Dios es como una atadura, porque después de prometerle algo a Dios, te has comprometido o ligado tu alma a la palabra que has hablado. Entonces tengamos cuidado con los votos o promesas que hacemos al Señor a la ligera. Y vamos a ver un ejemplo que está en la palabra de Dios en el libro de Jueces 11, de 30 al 39. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregare los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas lo derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestidura diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré ¿qué? Retratarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que has prometido, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces le dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con su compañera y lloró su virginidad por los montes. Pero mira lo que dice el versículo 39. Pasando los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca, dice que, conoció varón. Entonces este juez llamado Jefté le hizo una promesa a Dios. Le dijo, si tú me entregas a mis enemigos, yo hago un voto, yo hago una promesa, que quien me salga a recibir será sacrificado. Y resulta que su hija le salió a recibir. Entonces Jefté cumplió su voto. Era su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija, como lo dice el versículo 34. Entonces el motivo es que siendo hija única, ya no podía darle descendencia a su padre, ni casarse, ni tener familia. Ella hizo una sola petición, como leemos en el versículo 37. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Esto dice mucho de su consagración, de permanecer virgen ¿qué? Hasta la muerte, en cuerpo y alma, o sea, requisito cubierto para tal sacrificio. Entonces Jefté cumplió su voto, como lo vemos en el versículo 39. Pasados los 2 meses volvió a su padre, que hizo de ella conforme a su voto, que había hecho ¿qué? Ella. Y ella nunca conoció varón. Ella se entregó a una vida de celibato en servicio a Dios. La hija fue sacrificada en holocausto en contra de los preceptos divinos y como resultado de un apresuramiento de Jefté para declarar un voto que innecesario. Seguramente ella, por ser única hija, anhelaba casarse, tener hijos, y aún Jefté, por ser su única hija, anhelaba descendencia de ella y disfrutar de sus nietos. Entonces tenemos que tener cuidado con hacer votos a la ligera a Dios. Mire lo que dice Eclesiastés 5, del 1 al 3. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Conclusión del primer punto. Una promesa es una promesa y después que promete ya no hay marcha atrás. Si te has olvidado de la promesa que a Dios ha hecho, pide que te la recuerde. ¿Para que qué? Para que la cumpla. Pues al hacer un voto de consagración tenemos que reflexionar si podemos cumplir. Como dice Proverbios 20, versículo 25, dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después hacer lo que reflexionar. Bueno, vamos ahora al segundo punto. Segunda pregunta de Dios para tu aflicción.
La pregunta es, ¿cómo están tus diezmos y ofrendas? En Malaquías 3, del 10 al 12 dice, traed todos los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no vemos prosperidad? ¿Por qué siempre nos mantenemos con un estilo de vida de escasez? Nos quejamos porque recibimos el salario o las ganancias de nuestros negocios y de una u otra manera pareciera como si la langosta lo devorara con enfermedades, medicina, accidentes, robo, pérdida, etc. Y analicemos detenidamente el texto para que comprendamos lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana para nuestro bien. Primero dice Malaquías 3:10 que dice, traed. O sea, el diezmo no es para ayudar a pobres y a necesitados. El diezmo es para traerlo a la casa de Dios. Es para que se siga extendiendo el reino de Dios sobre la tierra. ¿Qué más dice? Todos los diezmos. No debemos tratar de hacer trampa con Dios. Debemos de dar el 10% de nuestros ingresos a nuestro Dios. No una parte, no una cantidad que yo he determinado. Debemos tratar de ser ¿qué? Cabales con el Señor. ¿Qué más dice? Reprenderé por vosotros al devorador. Es decir, que cuando no soy diezmador, estoy a la merced del devorador, de la cosecha raquítica, del trabajo sin fruto. En muchas familias cristianas las finanzas están enfermas y muchas veces casi de muerte. Trabaja pero no disfruta porque eres ¿qué? Rebelde contra Dios. En Deuteronomio 23, el Señor dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Entonces fíjese que cielo de bronce y tierra de hierro significa que por más que trabajes, por más que te esfuerces, por más que cierres tarde, que trabajes domingo, por más que vendas cerveza para ganar más, no verás prosperidad. Entonces una familia con finanzas enfermas es una familia en pleito, es una familia en guerra, es una familia donde no hay paz, una familia donde el reproche, el reclamo y enmascararte es el día a día. Entonces, ¿cuáles son las causas que nos han llevado a esta situación? Por los desórdenes que hay en nuestras finanzas, por no ser buenos administradores de nuestra economía familiar y darle a Dios lo que le corresponde. Entonces muchos cristianos hoy en día, para justificar su corazón duro para con Dios, afirman que el diezmo ya no es necesario porque ya no estamos bajo la ley, sino en el tiempo de la gracia. Pero tenemos que saber que el diezmar era algo que se practicaba cientos de años antes de que fuese dada la ley de Moisés. Por lo menos tenemos a Abraham en Génesis 14, de 18 al 20. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos tu enemigo en tus manos. Dice, y le dio a Abraham ¿qué? Los diezmos de todo. Y veamos a Jacob, estos dos ejemplos. En Génesis 28, del 18 al 22 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y mire lo que dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, dice, el diezmo que apartaré para ti. Cuando Jacob estaba mal, se le apareció Dios, estaba huyendo de los problemas de la vida. El versículo 41 dice que Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré ¿qué? A mi hermano Jacob. Jacob estaba tendido a la vera del camino y se le apareció Dios. Dios siempre se nos aparece en el momento en que más lo necesitamos. Muchos para huir de los problemas de la vida se sumergen en vicios inútiles, abandonan la familia, la casa, pero a pesar de todo, el problema sigue allí porque se iba por dentro. Y usted puede hacer lo que hizo Jacob, levantarse y hacer un voto con Dios y creerle a Dios. El Señor no se olvida de los votos o las promesas
que la hacemos. Y vamos a leer en la Biblia que dice Génesis 31, versículo 13. En Génesis 31, 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Entonces, hemos dejado atrás la dispensación de la ley y estamos en una nueva dispensación llamada gracia. Pero el principio de la siembra y la cosecha no depende de las dispensaciones, sino de Dios. Por esta razón, seamos fieles con Dios, con nuestras finanzas. Y veamos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9, de 6 al 8. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, como vemos en 2 Corintios 9, 8, Dios nos da su gracia y riqueza. ¿Y cuál es la gracia y riqueza que Dios nos da? Una identidad, una visión, una misión, el poder creativo, los talentos, la sabiduría, la diligencia y el trabajo. Y dice el versículo que abundemos en toda buena obra. ¿Cuáles son entonces las buenas obras? Tiene que ver con mi prójimo, al cual Dios me dice que debo amar como a mí mismo. Y este amor se manifiesta cuando yo estoy dispuesto a invertir en la gran comisión de lo que Dios me ha dado, para que otros disfruten de la gracia y riqueza que Dios ha prometido. Misioneros nuevos que pastoreen y enseñen, apertura de nuevos distritos, el cumpleaños del Señor Jesucristo ahora en diciembre, y la conquista de Bolívar y el mundo para Cristo. Tercera pregunta de Dios para tu aflicción: ¿cómo están tus pecados ocultos? En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el versículo no puede ser más claro: el que oculta sus pecados no va a prosperar. Por más que trabaje horas extras, por más que pida aumento salarial, por más que tenga un negocito extra, si la palabra dice que no prosperará, es porque no lo habrá. Entonces son pecados que mantenemos ocultos en nuestra vida, y lo hacemos con toda la intención de que no sean vistos, con toda la intención de seguir cometiéndolos sin que nadie lo note. Pero Dios sí ve esos pecados ocultos. En Job capítulo 24 del 14 al 15 dice: a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. Entonces dejemos ya de lamentar por nuestra condición y lamentémonos por nuestro pecado que no queremos dejar, como lo dice en Lamentaciones 3:39. Dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Dice: laméntese el hombre en su pecado. Entonces hay muchos cristianos que le reprochamos y le reclamamos al Señor por las situaciones que estamos viviendo, pero no queremos reprocharnos a nosotros mismos por no querer dejar nuestro estilo de vida. Entonces hay una pregunta: ¿qué tenemos escondido? Y veamos lo que sucedió en Éxodo 2 del 11 al 14. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces dice que Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces, en este pasaje de la Biblia podemos ver cómo Moisés, en el tiempo de su vida en el cual vivió en Egipto,
como el hijo de la hermana de Faraón, quiso ser el libertador de su pueblo a su manera, y por esa causa peleó con un egipcio, y pensando que nadie lo vería, lo mató, y luego de matarlo lo enterró en la arena, lo escondió para que no se supiera lo que había hecho. Lo que Moisés nunca pensó es que lo que había hecho alguien lo había visto. Un hebreo lo había visto y al día siguiente le dijeron: ¿piensan matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo temor porque se dio cuenta que el asunto ya había sido descubierto y había llegado a oído de Faraón. Por eso Moisés huyó de Egipto y dejó todo y huyó a tierra de Madián. Aquel hombre preparado en los palacios de Egipto, aquel hombre que fue criado por la familia real como un príncipe, tuvo que convertirse en un pastor de las ovejas de su suegro, porque lo tenía escondido, fue descubierto. Pero tomando los versículos en los cuales estamos reflexionando esta mañana, podemos hacer una pregunta: ¿cuáles son nuestros egipcios que tenemos escondidos? Es decir, ¿cuáles son esos pecados o esos estilos de vida que tenemos ocultos en nuestra vida, que no queremos que nunca salgan a la luz, que no queremos que nadie lo sepa, que no quisiéramos que nunca sean descubiertos por nadie? Y definitivamente no podemos negar que muchos cristianos tenemos egipcios escondidos en la arena de nuestra vida. Esas cosas que nos causan vergüenza, que nos causan temor, que se llegarán a saber algún día. Y pueden ser vicio de alcoholismo o de drogadicción, pueden ser estilos de vida de inmoralidad, homosexualismo o el adulterio o la prostitución. Para algunos hombres puede ser otro hogar aparte de su primer matrimonio. Quizás para una mujer será esa apariencia de mujer recatada, pero con una vida sexual promiscua. Para alguna persona puede ser acto de corrupción económica en su trabajo. Quizás para personas que tienen negocios propios sería la evasión de los impuestos, etc. Cualquiera que pueda hacer ese ejercicio que tenemos enterrado, tenemos que comprender algo muy importante. Pues así como hubo un hebreo que vio lo que Moisés había hecho, así también hay alguien que mira aún las cosas que quisiéramos mantener siempre ocultas. Por eso en Jeremías 23, de 23 al 24, el Señor dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, en el escondrijo que yo no le vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Entonces tenemos que comprender que nada está oculto a los ojos de Dios. Por mucho que nos escondamos, por mucho que querramos tapar nuestro pecado, por expertos que seamos para hacer lo malo, tarde o temprano, todo sale a la luz. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces con esos egipcios que tenemos ocultos en nuestra vida? Primero, comprendamos que es imposible mantener siempre oculto que es nuestro pecado. En Mateo 10, versículo 26 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, tarde o temprano aparecerá ese hebreo que dirá: yo lo vi. Tarde o temprano, algo que nunca pensamos que pasaría, sacará a relucir nuestro pecado. Entonces Dios mismo se encargará de sacar a la luz nuestros pecados. Pues si no, ¿sabe qué? Él sería cómplice de nuestro estilo de vida. Y veamos lo que dice el Salmo 50, versículos 16 al 21, y saquemos una enseñanza. Pero a malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metía el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablaba contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponía infamia. Y estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú. Pero, ¿qué dice? Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahí lo vemos claro. Entonces, segundo punto, seguir ocultando nuestros pecados, que eso solo trae más dolor y amargura a nuestra vida.
como lo dice el Salmo 32 de 3 a 4. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay que engaño. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, el salmista habla de la condición de aquellos que tratan por todos los medios de ser cristianos, ¿qué? De doble vida. Primero dice, se envejecieron sus huesos, o sea, podemos vernos bien externamente, pero por dentro estamos enfermos, débiles, frágiles. Entonces yo te hago una pregunta, ¿tú crees que todas tus dolencias son coincidencias? No. Entonces dice que la mano de Dios se agravó sobre él, es decir, Dios se puso en contra suya. Y dice, volvió su verdor en sequedades de verano, o sea, no hay prosperidad, no hay fruto. Entonces la clave es la confesión sincera y honesta de nuestros pecados a Dios. Eso es lo que Dios está esperando que hagamos. El Salmo 32 de 5 al 6 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Entonces el salmista tomó una decisión sabia, declarar sus pecados a Dios y no seguir encubriéndolo, o sea, desenterró su egipcio, abrió su corazón y esa confesión sincera trajo perdón para la vida del pecador. Entonces la palabra de Dios es clara, el que confiesa sus pecados al Señor, por grande que sea, alcanzará misericordia, como lo vimos ahora en Proverbios 28:13, que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces no importa qué tan grave sea la maldad de nuestro pecado, si lo confesamos al Señor, si dejamos de cubrirlo, si dejamos ya de tratar de que no se note, Él perdonará nuestro pecado. Cuarta pregunta de Dios para tu aflicción. ¿Cómo está tu perdón? En Marcos 11, del 24 al 26, el Señor dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que os recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos enojado y hasta resentido con el Señor porque decimos que no contesta las oraciones que le hacemos? Pero no es que no conteste, sino que hay un obstáculo en nuestra vida que no permite que el poder de Dios se manifieste. Y ese obstáculo es la falta de perdón en nuestro corazón. Queremos que Dios tenga misericordia con nosotros, pero nosotros no queremos ser misericordiosos con nuestro prójimo. El Salmo 18:25 dice claramente, con el misericordioso te mostrará misericordioso y recto para con el hombre que es íntegro. Entonces la palabra de Dios como manual de vida no permite comprender que dentro de la familia siempre van a haber problemas, pleitos, discusiones, y lo podemos ver claro en los versículos que vamos a ver ahora. Por lo menos entre hermanos, dice Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y la contienda de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Entre padres podemos ver en Proverbios 19:26. Dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Y tercero, entre esposos, como lo vemos en 1 Corintios 7, del 10 al 11. El Señor dice claramente, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino que el Señor, que no el Señor. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, que ese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, los pleitos, los malos entendidos, las contiendas, tienen el poder de separar familias, de dividir hogares, de volver enemigos a muerte a las personas de su misma sangre, como lo vimos en el versículo que leímos ahora. Vamos a leerlo nuevamente en Génesis 27:41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Pero así como la palabra de Dios nos muestra
que aún entre la misma familia pueden existir odio, rencores, pleitos, etc. También la bendita palabra de Dios nos muestra cuál es el antídoto al veneno de los pleitos en el hogar, en la familia. Y ese antídoto es el perdón. Y veamos lo que dice Mateo 18, del 21 al 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Bueno, el resultado de esta operación 7, llevada a la 70ª potencia, da cifra tan grande que en toda nuestra vida terrenal no llegaremos a perdonar toda esa cantidad. Entonces, quien perdona vive en paz, con la paz de Dios, y ello le trae vida saludable. Tenemos que evitar que sobre nuestro certificado de defunción se escriba murió de rencoritis. Entonces veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son algunos de los muchos beneficios que el perdón trae a la familia. Primero, el perdón permite que la bendición y la salvación lleguen a nuestra familia, como lo vemos en Salmo 133 del 1 al 3. Dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, este salmo nos muestra que el Señor envía bendición y vida eterna a donde los hermanos están juntos en armonía. Pero no puede haber armonía si hay rencor, si hay odio, si hay pleito, si no podemos, ¿qué? Perdonar. Segundo, el perdón derriba muros y construye puentes con nuestros familiares. En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué? Ayuda idónea para él. Por nuestra falta de perdón, muchos hemos construido alrededor de nosotros y de nuestra familia murallas que nos están alejando poco a poco de nuestros seres queridos. Levantamos barreras de soberbia, de orgullo, de resentimiento, de odio, y eso hace que nuestra familia se aísle, que seamos una familia solitaria a quien nadie visita, a quien nadie ayuda, a quien nadie evita a nada. Muchas familias son como ciudades aisladas, donde la ayuda no llega, donde las oportunidades no llegan. Con mucha soberbia pensamos que nunca vamos a necesitar de nuestros padres, que nunca vamos a necesitar de nuestros suegros, que nunca vamos a necesitar de nuestros hermanos en la carne. Y cuando los necesitamos, hemos levantado tantos muros que no nos pueden ayudar. Fíjense que hay una frase que dice, cuando damos el primer paso para la reconciliación, estamos demostrando que es más importante esa persona que nuestro propio orgullo. Y cuando hemos sido sanados y hemos podido perdonar, estamos construyendo cada día una verdadera reconciliación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que dice Isaías 43, 18 al 19. El Señor dice, no acordéis de las cosas pasadas, ni atraigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Fíjate que había una vez dos hermanos, Tomás y Javier, vivían uno al frente del otro en dos casas de una hermosa campiña. Por problemas pequeños que al acumularse sin resolverse se fueron haciendo grandes con el tiempo y los hermanos dejaron de hablarse, incluso evitaban cruzarse en el camino. Y cierto día llegó a la casa de Tomás un carpintero y le preguntó si tendría trabajo para él. Tomás le contestó, ve pues esa madera que está cerca de aquel riachuelo, pues la corté ayer. Mi hermano Javier vive enfrente y a causa de nuestra enemistad desvió ese arroyo para separarnos definitivamente. Así que yo no quiero ver más su casa. Le dejo el encargo de hacerme una cerca muy alta que me evite la vista de la casa de mi hermano. Tomás se fue al pueblo y no regresó sino hasta bien tarde por la noche. ¿Cuál sería la sorpresa al llegar a su casa? Que en lugar de una cerca encontró que el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña. Y sin poder hablar, de pronto vio enfrente suyo a su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa. Tomás, hermano mío, no puedo creer que hayas construido este puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón.
dice que los dos hermanos se abrazaron. Entonces, cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo: buen hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas? Y él le dijo: no, gracias, contestó el carpintero, tengo muchos puentes que construir. Entonces no podemos negar que las heridas más profundas de nuestro corazón son causadas ¿qué? Por la persona que más amamos. Entonces las heridas más profundas y el dolor más grande del corazón vienen de las palabras hirientes, del abandono, de la infidelidad, de la indiferencia, pero no de cualquier persona, sino de las personas que más amamos. Es decir, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos o de alguien de pronto de la iglesia donde nosotros nos congregamos. Entonces posiblemente lo que necesita tu familia para que haya paz es perdonarse, reconocer que nos hemos ofendido y perdonar. Entonces ya no le demos más lugar al diablo para que siga dividiendo y destruyendo nuestro hogar, como lo dice en Efesios 4 del 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿qué? Al diablo. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de ayuno. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que limpie nuestro corazón y que nos llene de su amor para nosotros poder soportar a nuestro prójimo todas sus debilidades contra nosotros. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, te alabamos por tu palabra. Amado Dios, muchos, Señor, tenemos la actitud, oh Dios, de echarle la culpa de sus errores a otras personas. Aún, Señor, muchas veces hasta a ti te echamos la culpa, Señor, de estar pasando por aflicciones. Perdónanos, oh Dios de los cielos. Pero nosotros debemos de darnos cuenta que cada actitud que nosotros hacemos tiene sus consecuencias. Por eso yo debo pensar antes de actuar. Si nosotros hacemos promesas a Dios, no tardemos en cumplirlas. No hagamos votos a la ligera como lo hizo Yefté. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado a nosotros. Y yo siempre le voy a estar devolviendo a Dios de lo que Él me ha dado. Si yo digo que le voy a devolver el diezmo, es porque Él me ha dado algo en mis manos de dinero para yo devolverle a Él. Debemos de ser agradecidos con nosotros, con Dios. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque hoy hemos aprendido, Dios, a arrepentirnos de todos esos pecados que están ocultos, oh Dios, porque nosotros sabemos que tú lo ves todo. Tú todo lo ves, Señor. Pidámosle a Dios que nos dé un espíritu perdonador para que nosotros no veamos los ultrajes que nos hacen nuestro prójimo, para que esos ultrajes que nos hacen no nos dañen, para que esos ultrajes no nos afecten, con un espíritu perdonador que Dios coloca en nosotros. Nosotros en este ayuno debemos de pedirle a nuestro Dios que limpie nuestro corazón para que nosotros lo podamos guardar para hacer las cosas que a Él le agradan, porque es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Entonces, con un espíritu perdonador, nosotros siempre vamos a agradar al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas en este tiempo a través de tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.